Hola navegantes, hoy os vamos a enseñar cómo hemos diseñado, construido e instalado un arco de acero inoxidable para la popa del Sircana, principalmente para instalarle un pescante y poder llevar la embarcación auxiliar izada en la popa. Pescante, dícese de la pieza saliente de madera o hierro sujeta al costado de un barco para sostener o colgar alguna cosa en ella. Antes de comprar el Sircana, estábamos acostumbrados a alquilar catamaranes, que todos llevan un pescante en la popa y hace facilísimo subir y bajar la auxiliar cuando la queremos utilizar. En los veleros monocasco de nuestra eslora, lo más habitual es llevar la auxiliar boca abajo en la cubierta de proa, pero esto tiene varios inconvenientes. El primero, que cada vez hay que quitar y poner el motor fuera borda. El segundo, que hay que izarla cada vez para ponerla en la proa ayudándose de una driza. El tercero, que tienes la proa ocupada por la auxiliar cuando vas navegando, estorbando el paso y complicando la maniobra de las velas de proa. Y el cuarto, que bloquea la escotilla del camarote de proa, quitándole luz y ventilación. Además, el verano pasado tuve un pequeño accidente en Ibiza durante una maniobra de izado del auxiliar, y como resultado me pasé 3 semanas algo impedido y teniendo que bañarme con guante, hasta que conseguí que cicatrizaran las heridas. A raíz de eso, en ese viaje decidí no complicarme la vida y llevar la auxiliar a remolque, pero bajando de Sóller Andratx por la costa de Tramuntana de Mallorca, se levantó bastante mar de popa, y una ola rompiente hizo que perdiéramos la auxiliar. 100% culpa mía, tendríamos que haberla izado mucho antes. Así que decidimos que para este año teníamos que instalar un pescante, y nos pasamos muchos meses recopilando ideas y fotografiando pescantes que nos parecían interesantes. Al final, el concepto de diseño que más nos inspiró fue el de unos vecinos de Amarre, el Alito, y que además después nos enteramos de que son seguidores del canal. Un saludo. Pues en este episodio os vamos a enseñar todo el proceso de diseño, fabricación e instalación de nuestro arco de popa. Empezamos haciendo un boceto básico, con la idea de hacer los largueros del pescante móviles para poder adaptarlos en el futuro si cambiamos un auxiliar de distintas medidas. En la parte superior, que muchos barcos instalan placas solares, considerando que nosotros las llevamos flexibles en el Bimini, decidimos hacer una cuna para poder llevar la tabla de paddle surf, que trincada en la banda también estorbaba mucho el paso. Y los aros salvavidas que llevábamos en los púlpitos de popa y estorbaban un poco para el manejo de las amarras, también decidimos colgarlos del arco. El último detalle es que queríamos ponerle una red para secar el equipo de buceo después de utilizarlo. Y posiblemente en el futuro le añadamos unas bobinas para llevar los cabos flotantes de 100 metros que utilizamos cuando estando fondeados en alguna cala estrecha hay que tirar amarras a tierra. A partir de ahí empezamos a tomar medidas y hacer el diseño 3D, para intentar visualizar el resultado final y detectar posibles interferencias con otros elementos del barco, con el objetivo de que con la auxiliar izada la quilla quedara a la altura del Bimini, para no quitar visibilidad hacia popa y permitir atracar de popa en muelles que no tuvieran una altura excesiva. Para la fabricación contamos con Vicente Setze, un carpintero metálico de nuestro pueblo, Titaguas, que aunque nunca había trabajado en temas náuticos, es un verdadero artista con el inoxidable. Yo le digo que lo suyo más que carpintería metálica es orfebrería. Ya veréis el resultado final. Pero el problema es que había que darle el trabajo lo más masticado posible, así que le preparamos un dossier detallado con todos los planos y las medidas. Y el otro problema más grave era que los puntos de apoyo del arco en el casco estaban en una zona con una geometría muy complicada, con un plano de apoyo curvado, revirado y con distintos ángulos, lo que dificultaba muchísimo el sacar unas medidas fiables. Y a Pello se le ocurrió una de sus ideas de bombero, sacar un molde de la zona del casco donde iba a apoyar el arco para que Vicente pudiera basarse en él y fabricar en su taller las pletinas de apoyo exactamente con la forma, ángulos y dimensiones del casco. Así que nos convertimos por una tarde en artistas falleros y con vendas de escayola y listones de madera nos dedicamos a sacar esa plantilla.
El resultado era tan grande que tuvo que venir Vicente con la furgoneta para poderse llevar la plantilla, pero gracias a ella pudo fabricar las pletinas de apoyo cómodamente en su taller y que todo encajara al milímetro. A partir de aquí, la tremenda ilusión de visitar su taller cada fin de semana cuando subíamos al pueblo e ir viendo los progresos. Y llegó el gran día, cuando lo trajo con su camión y nos pusimos a instalarlo. Nosotros tres, Vicente y Eli, nuestro vecino de amarre y buen amigo, y que también le ha encargado un arco, en su caso para pescante y placas solares. Y cómo no, tuvimos un pequeño percance durante la instalación. Es que se me ha olvidado la camiseta de Sete para que se vea. ¿Estamos ahí contigo? Dile que se ponga un momento, que quiero que me mande una foto. Vale. Para acá. Vale, yo estoy cómodo. A ver, yo aquí lo Yo aquí tienes, estoy Pello. cómodo. Venga, pues ahora apoyamos aquí, ahí, en la marca más o menos, y aguanta, Pello, que le pongo los tensores. Pues, sí, ya está. Va, metes tú el otro, Pello, ¿lo tienes? Taladra uno, cualquiera. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Ahí. Ahí. Tornillo. ¿Quieres que le dé yo? Vale, pues aguanta tú. Bueno, Eli, llega el momento de la verdad. Venga, Va, con una, ganas de verlo. dos, tres. Oye, esto está... Mira lo que hemos hundido el barco, Mira lo que hemos... Oye. Nada. A ver, metas aquí, Eli, que veas cómo queda. Eres un artista, tío. Tú y tú. El plano está de puta madre, macho, pero el plano esto es un poco complicado, Y el resultado final, como veis, una auténtica maravilla. Las abrazaderas que ha fabricado Vicente me parecen una joya. Las soldaduras, increíbles. ¿Dónde están? Si parece de una pieza. Y las pletinas de apoyo siguen la forma del casco y encajan al milímetro. A estribor, el aro salvavidas con luz irrabiza. Y a babor, el segundo aro obligatorio para zona 1. El último retoque fue añadir una segunda anilla al pescante, para poder montar el aparejo de izado de esta forma y poder subir más la auxiliar.
que con el diseño original de una sola anilla no nos permitía subirla a tope. Ahora, a disfrutarlo este verano. Se acabaron los problemas con la auxiliar. Cuando estábamos diseñando el nuestro y el de Eli, él estaba preocupado por las cargas y el brazo de palanca que el arco podía hacer sobre el casco. Para el nuestro, que está más vencido hacia popa que el suyo, como medida de seguridad adicional le añadimos unos tensores a los arraigos de los stays de popa, que si son capaces de aguantar el mástil navegando con el viento de popa, os podéis imaginar que la fuerza que puede hacer el arco le da la risa. Pero si me permitís que os explique unos conceptos de física elemental, comprenderéis que aunque parezca que el arco va a hacer mucha fuerza, en realidad no es para tanto. Si alguno sois experto en cálculo de estructuras, por favor no os escandalicéis, que lo voy a simplificar mucho. Da igual la forma que tenga el pescante, al final tenemos dos puntos de apoyo y un tercer punto que es donde actúa la carga. Nuestra auxiliar con el motor fuera borda pesa alrededor de 50 kilos. Pero vamos a tirar para arriba y suponer que queremos colgarle un peso de 100 kilos, es decir, 50 kilos por cada lado. Esa fuerza se descompone en una fuerza de compresión que actúa sobre el punto de apoyo inferior y en una fuerza que quiere hacer bascular la estructura hacia popa. Por trigonometría básica podemos calcular estos dos pesos. Como veis, la fuerza de compresión es ridícula para la estructura de fibra de vidrio del casco, pero esta otra fuerza quiere provocar un giro de la estructura, pivotando sobre el anclaje inferior, y la tiene que contrarrestar el anclaje superior. Por la ley de la palanca, la fuerza que sufre el anclaje superior será inversamente proporcional a la distancia de aplicación respecto al punto de pivote. En nuestro caso, dado que la relación de distancias entre ambos puntos es de 5:1, eso implica que este anclaje tiene que aguantar una fuerza de 125 kilos, que de nuevo es una ridiculez para la fibra de vidrio del casco, especialmente en esa zona de apoyo, que tiene una sección en Z. Comparado con la fuerza que ejercen los winches, las cornamusas de amarre o los arraigos de la jarcia firme, eso no es nada. Vamos, que los tensores que hemos añadido en realidad no serían necesarios, y con ellos podemos estar tranquilísimos y cargar todo el peso que queramos. Además, los puntos de anclaje por la parte interior llevan unas pletinas para repartir el esfuerzo sobre la fibra de vidrio. Y a los hechos me remito, la prueba de carga fue todo un éxito. Yo, ¿Qué pasa? Un éxito. Vicente. No. Vicente, enhorabuena, ¿eh? Oye, un éxito, madre mía. Pues esto ha sido todo. Estamos más que encantados con el resultado final. Vicente nos lo fabricó como un reto y por amistad, pero parece que le ha cogido el gusto y se ha animado a abrir una nueva línea de trabajo de carpintería metálica en inox 316 para náutica y nos ha dado permiso para hacerle publicidad. Así que en la descripción del vídeo os dejaremos sus datos de contacto por si queréis encargarle algo. Buena proa y hasta el próximo episodio.